familia, hoy les traigo un video que me han pedido mucho. Anteriormente a mi modelo Aida le corté el cabello en bob. Pueden ver este corte paso a paso aquí en mi canal. Les voy a contar un poco cuál es la causa por la que teñimos nuestro cabello a cierta edad. Y la causa es el cubrimiento de canas. Si es tu caso y no quieres tener que ir a la peluquería a retocarte el crecimiento de canas todos los meses, hoy te muestro una técnica cómoda de cubrimiento de canas. Y digo cómoda porque con esta técnica Aida se va a retocar el color cada 4 o 5 meses. Y lo mejor de todo es que nunca se verá descuidada. En el video anterior les mostré cómo realizar este corte bob en Aida. Quiero que lo vean, que es un corte muy bonito y toda la técnica está en ese video. Pero en este momento les voy a hablar de la coloración que le vamos a realizar a Aida. Quiero que observen que ella tiene ya casi un 99% de cana. Y cuando están en esta altura, hay muchos de ustedes que quieren platinarse el cabello para ya no estarse cubriendo la cana mes tras mes. Vamos a iniciar con la coloración, pero antes voy a proteger el cabello de Aida aplicándole este hidratante que me va a ayudar a mantener el equilibrio de humedad en su cabello para no dañar. Vamos a iniciar haciendo la fórmula que vamos a utilizar en Aida. Van a ser 3 tapas de polvo de decolorante más oxidante de 30 volúmenes en crema. Además, le vamos a agregar la ampolleta especial para cabello quebradizo. Esta ampolleta me va a prevenir que el cabello se me rompa durante el proceso. Vamos a iniciar con la coloración. Si ustedes tienen mucha cana, como es el caso de Aida, o quieren platinarse el cabello, yo les recomiendo esta técnica que voy a utilizar con ella. Voy a hacer mechas en todo el cabello. Nada más vamos a dejar escasos cabellos por fuera. Esta decoloración la vamos a llevar casi hasta la última etapa porque quiero que este cabello me quede lo más claro posible y sin reflejo amarillo. Y si este queda, que sea muy leve para que al momento de aplicar la coloración no se vea dorado. Si observan, yo estoy realizando las mechas de enfrente y tengo una chica que me está ayudando en la parte de atrás. Y así terminamos de hacerlas más rápido. Aquí no vamos a aplicar tintes, solo vamos a decolorar el cabello. El resto del cabello que quedó por fuera no lo vamos a decolorar. Como hay mucha cana, al momento de mezclarse el cabello decolorado con el que no está, se pierde completamente. Esta técnica de coloración es súper cómoda, como les comentaba anteriormente, para personas que tienen bastante cana y no quieren estarse retocando mes tras mes el cabello. Con esta técnica ustedes pueden dejar hasta 5 o 6 meses y si no quieren, pues no se ve mal el crecimiento. Así es que se las recomiendo ampliamente. Una vez que terminamos de aplicar todo el decolorante, recuerden que es de suma importancia estar revisando el cabello para que no se vaya a romper las puntas. Una vez terminado, vamos a dar un tiempo de pose
de 20-25 minutos con calor. ¿Quieres recibir un mensaje cada vez que suba un video? Te invito a suscribirte y tocar la campana para que te lleguen las notificaciones cada que suba un video. Es el momento de realizar la fórmula para el matiz. Voy a utilizar 90 mililitros de oxidante de 10 volúmenes porque lo que queremos es depositar pigmento, más un cuarto de tinte 10.1 más otro cuarto de tinte 10.2. Vamos a agregar 2 centímetros del intensificador 0.12 para que haya una mejor neutralización de los reflejos amarillos. Inmediatamente después aplicamos el matiz de una manera global. Damos un tiempo de pose de 5 a 10 minutos. En el caso de Aida dimos 10 minutos. Una vez retirado el matiz, vamos a dar champú con baño rubios. Vamos a aplicarlo de manera generosa por todo el cabello y vamos a darle un tiempo de pose de 3 a 4 minutos. Este shampoo también ayuda a eliminar reflejos dorados. Se los recomiendo para ustedes que les gusta traer un cabello rubio, limpio de reflejos amarillos. El shampoo platinado es ideal. Una vez retirado el baño rubio, vamos a aplicar la mascarilla rubio intenso. Esta mascarilla nos va a ayudar a sellar la coloración. Se aplica de medios a puntas con un ligero masaje. Esta mascarilla le da al cabello un brillo y una suavidad impresionante. Ya estoy en el tocador, vamos a aplicar Sculpting líquido, este gel que va a generar volumen en esta melena para lucir en todo su esplendor la coloración. Y como siempre no debe de faltar el toque de maquillaje. Recomiendo ampliamente esta coloración si tienen desde un 60% en adelante de cana, ya que este tono es muy cómodo y a medida que crece el cabello la cana no es evidente y este look te da un toque de elegancia y mucho glamour.
acompañarme familia en este tutorial. Déjenme sus comentarios ya que me dan ideas para mis próximos videos. Les mando un gran abrazo y muchas bendiciones.